Queremos fe de vida. Ese es el grito desgarrador de los familiares de los secuestrados políticos en Yare 3. Porque lo que pasó es tan oscuro como el chavismo mismo, o como el del cinismo, si prefiere llamarlo así. Pues el Observatorio Venezolano de Prisiones pide intervención del penal y también la destitución de su director, porque el tiempo en Venezuela, lamentablemente con el chavismo, se sigue contando en víctimas. Y ellos bailando. Se viene otro trancazo de realidad también con el tema de los magistrados del Tribunal Supremo de Inmundicias. Y de los nombramientos de Delcy, que bueno, que venga ahora alguien a convencerme que alguno de los que ha hecho ha representado algún tipo de avance en la reinstitucionalización del país. Porque esto es tan sencillo como una mafia que sale y otra mafia que entra. Y las condiciones perfectas para ir a elecciones no aparecen, ni aparecerán. El del cinismo prepara una nueva purga y nosotros a presionar. Esta tarde, bueno, dentro de un rato, tendremos noticias de la novelita del juicio de PDVSA Cripto, o como me gusta llamarlo a mí. Me robaste mi parte y por eso te meto preso. Pues bien, te traigo algunos detalles previos al capítulo que estamos por ver en muy poco tiempo. Y la lloradera de Mario Silva. Cara dura e inmoral como todo el chavismo en pleno, pero tiene un detalle curioso. Y ya te lo voy a contar también. Y hay un poquito más. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas. Y te lo cuento hoy, miércoles 22 de abril de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Te invito, por supuesto, a que nos dejes ese like comenzandito el video, como un grito simbólico de rebeldía ante un régimen que solo ha sabido asesinar nuestro presente y nuestro futuro. Comenzamos. Delcy Rodríguez, heredera de la dictadura. Ricardo Casano, directivo de Foro Cívico. Indira Urbaneja, el nuevo preservativo mediático del régimen. Todos ellos en el mismo plan, el viejo plan. Bailar mientras asesinaban venezolanos en una cárcel. Primero lo primero. 5 presos, y ya va, espérese, todavía no me corrija, murieron el lunes tras un supuesto motín en la cárcel de Yare en el estado Miranda, dicen ellos. Permítame repetir, supuesto motín. Esto lo informaba ayer martes el régimen chavista, ahora heredado a Delcy. O sea, muertos de Delcy la moderada, luego de que familiares y ONGs denunciaran una situación irregular en ese centro y que la fiscalía anunciara el inicio de una investigación. El Ministerio del Servicio Penitenciario señaló que el lunes se suscitó esa riña entre privados de libertad, que devino en un motín en el centro penitenciario de la región capital Yare 3, establecimiento de máxima seguridad que, según un comunicado oficial publicado en Instagram, está designado al resguardo de líderes negativos y de miembros de bandas criminales. Pero no te nombran a los presos políticos. Además, el comunicado identificó a los fallecidos como Kevin Matamoros, Eliezer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrades y Giancarlo Jiménez. El Ministerio Público, según, ha iniciado una investigación a fin de determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido, reiteraba el despacho del Servicio Penitenciario en su comunicado. O sea, van a tratar de que su teatro burdo no sea tan evidente, porque van a tener luego que dar explicaciones de lo que pasó por estos lares, por Estados Unidos. El lunes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP, denunció en su cuenta de X una situación irregular en ese recinto y la suspensión de las visitas de los familiares sin ninguna explicación. El OVP indicó que habían rumores en ese momento de supuestos traslados o de un presunto motín y reportó la presencia de ambulancias. Como siempre ellos decían, aquí no pasa nada. En un escueto comunicado, el Ministerio Público dio a conocer a su vez que había designado una comisión para el esclarecimiento de lo ocurrido y para garantizar los derechos de la población privada de libertad en esa cárcel. La ONG había pedido en el pronunciamiento de ese lunes que se informara sobre todo lo ocurrido y publicó un video que los familiares aparecían gritando: "Queremos visita". La desinformación del régimen de Delcy Rodríguez es recurrente y da pie, por supuesto, para que parientes permanezcan en zozobra.
Eso también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad, añadía el OVP en su comunicado. El saldo, de momento, el que conocemos, según reporta Carlos Azuaje y otras fuentes, es que hay al menos 9 muertos, no los 5 que reconoce el régimen, y más de 200 heridos en ese campo de concentración chavista. Eso es lo que es Yare. Lo que está ocurriendo allí es una atrocidad. Delcy y Jorge, responsables. Y la única forma de que podamos esclarecer esto va a ser viniendo de una investigación internacional, porque desde adentro imposible. Pero les voy a dejar unas preguntas. ¿Desde hace cuánto no sucedían estos motines? ¿No le parece sospechoso? ¿Acaso se les están descontrolando los planes a los jefes? ¿O fue que se inventaron algo porque hay al menos 50 presos políticos que no aparecen por ningún lado? Yo solo pregunto, pero vamos a averiguar. Ahora, durante años, el chavismo repitió una mentira con una disciplina que era prácticamente religiosa. Usted sabe que la crisis venezolana era culpa de las sanciones, del bloqueo, del imperio, del polvo cósmico. Pero hay algo que siempre termina rompiendo los relatos de los chavistas: los hechos, los números, los testimonios. Y el escándalo de PDVSA Cripto no es, por supuesto, un caso aislado. No es tampoco una desviación. No es un grupo de corruptos infiltrados, ¿no? Es la prueba de que el saqueo del chavismo era el propio sistema. El lunes 20 de abril, lo hablamos en ese programa, 3 años después de que Transparencia Venezuela destapara el escándalo, los tribunales de Caracas, después de recibir órdenes de quienes quieren ponerle el guante a ese botín, por fin se designaron a mover un dedo en el caso de PDVSA Cripto. 3 años. Mientras que el pueblo, pasando trabajo, niños o ancianos sin medicinas, ya usted sabe el drama de siempre. Mientras millones huían del país, el régimen se tomaba su tiempo. ¿Para qué? Para seguir tapando, negociando y repartiendo las migajas de lo que se pudiera rescatar de PDVSA Cripto. Lo que revela el esquema de PDVSA Cripto es algo mucho más grave, por supuesto, que corrupción administrativa. Esto es en esteroides. Estamos hablando de un mecanismo paralelo para comercializar petróleo venezolano fuera de los canales formales. Lo denunciamos aquí miles de veces, cientos de veces. Utilizaban criptomonedas y estructuras opacas para evitar controles y para evadir sanciones, y sobre todo para desaparecer el dinero. Miles de millones de dólares. No perdidos, desaparecidos. La lógica era simple, casi que elegante en su perversión. PDVSA vendía petróleo por fuera del sistema tradicional. Se cobraba a través de mecanismos como las criptomonedas, difíciles de rastrear, y esos ingresos no entraban al Estado. No entraban a nadie. Mejor dicho, entraban a alguien muy específico. Nada distinto, por cierto, a la estela que dejó Delcy Rodríguez como ministro de Petróleo, que vino después. ¿Y quiénes aparecen en la lista de detenidos? Usted conoce algunos nombres. Por supuesto, Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, ex vicepresidente sectorial de Economía y expresidente de la Comisión Presidencial de PDVSA, considerado pieza clave y artífice principal de la trama, detenido en 2024 y presentado en la audiencia ahorita del 20 a 21 de abril. Casi los mismos cargos que Delcy, por cierto. Ugbel Rafael Roas Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional por Trujillo, señalado por gestionar asignaciones irregulares de contratos de crudo. Usted sabe, la clásica: yo te doy el contrato, dame mi 20, 30 o 40% de lo que le pidan. Compareció también recientemente en la audiencia junto con Tarek El Aissami. Samarc López Bello, tremenda joya, empresario, ¿no? Usted sabe, como todos, testaferro de Tarek El Aissami, uno de los principales involucrados en las operaciones financieras y de intermediación, detenido junto a Tarek El Aissami y presentado también en el juicio de este mes, o sea, hace un par de días. Yoselit de la Trinidad Ramírez Camacho, ex superintendente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP, designado por Maduro y por el Aissami como operador central de la estructura cripto. Prófugo inicialmente de la justicia, usted sabe, la justicia, pero luego detenido. Antonio José Pérez Suárez, coronel, ex vicepresidente de Comercio y suministro de PDVSA, señalado como jefe operativo de la red de asignación
de cargas y de evasión de sanciones. Evasión de sanciones. Detenido en 2023. Ismael Rommel Serrano Flores, ex vicepresidente de Comercio y suministro de PDVSA, designado durante la gestión de Tarek El Aissami, detenido en 2023. Simón Serpa, ex ministro de Economía y Finanzas, detenido en 2024 junto a Tarek El Aissami y Samar López, vinculado a las operaciones financieras de toda esta trama. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y ahora los sacan esposados de madrugada, los plantan frente a una jueza, Alejandra Romero, del Tribunal de Control de Materia de Terrorismo, y nos tragamos el cuento todos. Porque sí, terrorismo. Porque en la propia medicina chavista, robarse el petróleo con criptomonedas es terrorismo. Pero solo cuando les conviene mostrar el terrorismo. Porque el régimen está utilizando la misma justicia de bolsillo que siempre utilizó para perseguir a la oposición, ahora en contra de sus propios ladrones, cuando estos ladrones ya no les sirven. De la trama, de manera oficial, o sea, que venga de información oficial, no se sabría casi nada al día de hoy. Estarían detenidos, no sé, 60, 50, 40. Pero el documento que ha publicado Transparencia Venezuela de 72 páginas es como para hacer, no un documental, sino la trilogía del Señor de las Criptos. ¿Dónde los tenían? ¿Dónde estaban guardados hasta ahora? ¿Estaban en una quinta de lujo o estaban en un calabozo de verdad? ¿Por qué los llevan a un tribunal de control y no los declaran directamente o no los llevan directamente a juicio? ¿Es esta la primera vez que los presentan ante un juez o ya los habían presentado anteriormente en un teatro privado? Demasiadas preguntas. Y la que nadie del régimen quiere responder es: ¿acaso el Ministerio Público de Larry de Boe va a ir hasta el final para investigar esto o para vengarse por órdenes de Delcy Rodríguez? ¿Son presos de Maduro, caídos en desgracia? ¿O es la clásica de esto es puro show para que el mundo diga, miren, están limpiando la casa? Bueno, escuche esto. Más de 16.960 millones de dólares robados de las arcas de la República, de los cuales se calcula que 3.600 millones ya se gastaron. Y 13.360 millones todavía están en cuentas por cobrar. Dinero del pueblo, de la gente, del ciudadano. Era comida que no llegó a la mesa, era un hospital que no se construyó, una escuela que se cayó a pedazos, el sueldo que nunca se pagó o el futuro que nos robaron otra vez. PDVSA Cripto no es un caso aislado. Hoy vamos a saber más. Es el modelo chavista. Robar a gran escala, usar criptomonedas para que no quede el rastro, poner a los más leales al frente y cuando el escándalo explote o explota, esperar unos añitos, mover un par de fichas y seguir como si nada. Y a eso le quieren barnizar de justicia cuando no es más que control de daños. Un simple dame mi parte del negocio o no vas a salir más nunca libre. Eso es el régimen comiéndose a sus propios hijos, porque ya no hay más petróleo que robar sin que Estados Unidos se entere, ni tampoco hay más excusas que dar. Pues bien, en el video de ayer arrancamos con una noticia que horas después fue desmentida por algunos de los protagonistas y también por la vocería oficial de María Corina Machado. Si usted no vio el video, bueno, explicarlo me va a tomar tiempo. Si usted lo vio, le voy a dar unos datos concretos para que saque sus propias conclusiones. Porque la gente que frecuenta este canal desde hace un buen tiempo ya sabe que nuestro ratio de equivocaciones es casi nulo. Por supuesto, no significa que seamos infalibles, nada más alejado de la realidad. Pero de hecho, fuimos incluso de los primeros, por no decir los primeros, que partiendo del análisis puro, vaticinamos la caída de Tarek William Saab en un programa en vivo. Segundo programa que hacíamos con Melania Escobar, antes de crear el canal de República. Tuvimos como invitada a Marian Valero. Por si usted gusta de tirar de archivo, ahí lo puede conseguir. Pero bien, yo les voy a dejar un abrebocas sobre el temita este. ¿Es malo o es bueno para nuestros intereses que se esté acordando una fecha para el regreso de María Corina? Creo que estaremos de acuerdo que eso no es bueno, sino muy bueno. ¿Qué puede ser lo malo? ¿Quiénes serían los interlocutores?
¿Qué es lo extraño? El lugar donde se llevaría a cabo o donde se llevó a cabo el encuentro. Ahora le digo, ¿cuántas veces estratégicamente se han desmentido informaciones que terminaron siendo verdad desde nuestro lado? No digo del periodismo, del lado de la oposición. Bueno, esta noche vamos a retomar el ciclo de directos de Apolítico, en el canal que acondicionamos precisamente para esa gente que se queda con ganas de una tertulia más larga, de un análisis más largo, de una dosis extra de información, y allí le voy a contar los detalles, con nombres y apellidos. Porque en este nuevo ciclo, en este canal separado, que no es este canal de Apolítico, el que está viendo usted en este momento, sino Apolítico Live, haremos un bloque compacto de noticias al comienzo, las noticias de última hora para aquellos que van a lo molar, pero en la segunda parte nos quedaremos con quienes son los protagonistas de este espacio, ustedes. Los escucharemos, conversaremos y debatiremos acerca de nuestro acontecer. Les voy a dejar el link fijo en la descripción del video y también en los comentarios, y como últimamente les digo, vamos a pasar lista esta noche porque esta noche vamos a dar unas explicaciones. Seguimos. El Palacio Federal Legislativo, tomado por el chavismo, o sea, la Asamblea Nacional, se prepara para iniciar una nueva purga quirúrgica de magistrados maduristas en el Tribunal Supremo de Inmundicias. Al respecto, el abogado Zair Mundaray recordó en redes sociales que desde febrero él ha venido anunciando la purga del TSJ para el desmontaje de la mafia Maduro Flores, que sigue controlando todo el sistema judicial. Pero ya hay rey nuevo, a rey caído, rey puesto, ¿no? O a rey muerto, rey puesto es la cosa. Según sus fuentes, se vienen jubilaciones, incorporación de suplentes y designaciones express, de una lista que publicó además de un bojote, por decirlo en criollo, de sancionados por la OFAC. La oposición de la Asamblea Nacional estaría negociando también su cuota de magistrados y también van a ser parte de la comisión para la elección de estos nuevos juristas del horror, denunciaba. Porque también para él, con este movimiento, Delcy Rodríguez aspira ya cerrar el círculo de impunidad y, por supuesto, de control que comenzó con las designaciones horrendas del fiscal y de la defensora. En la propuesta de orden del día de ayer martes se incluyó el nombramiento de los diputados que van a integrar esa comisión preliminar para la posterior designación del Comité de Postulaciones Judiciales. Es decir, el Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional, arrancará un proceso para recibir postulaciones de estos nuevos magistrados, los juristas del horror. Por el momento, todavía no hay confirmación sobre cuántos altos funcionarios del TSJ serán removidos de sus cargos, así como sucedió ya con el Ministerio Público y también con la Defensoría del Pueblo unos días atrás. Pero de allí hay un nombre. Escúchelo, grábeselo. Giuseppe Alessandriello. Un nombre que quizá muchos desconozcan, pero que no hace falta tener a mano el prontuario del sujeto para saber que claramente es una fichita de confianza de los hermanitos diabólicos estos, los Rodríguez. Pues bien, repito el nombre. Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello Cimadevilla. Ese es el nombre completo. Almirante de la Armada Bolivariana. Diputado del PSV por La Guaira, usted sabe. Militar y militante, todo al mismo tiempo. Y desde 2023, un hombre que se vincula a Diosdado Cabello para limpiar el desastre. Él reemplazó exactamente a Ugbel Roa como el enlace político del PSV en Nueva Esparta, cuando Roa cayó detenido por la misma megaestafa petrolera que hoy van a juzgar 3 años después, PDVSA Cripto. Aquí junto a las noticias. Y ahora, ese esbirro de uniforme preside la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. ¿Sí? El mismo que ayer fue designado para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, el tipo que va a poner a los jueces que, quién sabe, si terminarán decidiendo el futuro de la ISAMI y compañía, si salen libres, si el pueblo recupera algo o si todo quedó en puro teatro. Bueno, ese mismo tipo es el que te viene a firmar hoy el manual del chavista perfecto. Sacan al corrupto de Roa, ponen a otro corrupto pero leal de segunda mano, como Alessandrello, y le dan control de las instituciones para que siga blindando el robo colectivo. Ese almirante y diputado fue comandante general de la Armada. Introdujo la ley contra piratería y el bloqueo. Esa ley
que le mete 20 años de cárcel a quien promueva las sanciones o critique el negocio petrolero. Está sancionado por Estados Unidos y Canadá, por supuesto, por ser parte del aparato represivo y militar del régimen. Y mientras el régimen monta el show de estamos limpiando la casa con el casito este de PDVSA Crypto, Alessandrello está en la Asamblea Nacional controlando quiénes serán los próximos jueces que protegen a Delcy y a sus socios, entre ellos él. Y esto es el verdadero rostro del delcinismo. No los que caen en las fotos de detención para la prensa internacional, sino los que se quedan, los almirantes leales, los diputados piratas, los que reemplazan al caído y los que siguen haciendo lo mismo, pero ahora con su cara de institucionales. ¿Cuánto sabe Alessandrello de las empresas opacas, por ejemplo, donde navegaban sus amiguitos, sus compañeros, sus coleguitas de PDVSA Crypto? El almirante. ¿Cuánto sabrá, verdad? Va a seguir el almirante diputado, protegiendo el mismo sistema que robó 17.000 millones de dólares al pueblo. Ya usted sabe la respuesta. Sí. Los cargos clave, por cierto, la sala penal y la sala constitucional, no van a entrar en discusión. Esos ya están designados. En ambos casos, como usted bien sabe o se debe imaginar, la credencial principal no es el mérito, no es la carrera, es una lealtad comprobada a Delcy y a Jorge Rodríguez. Y eso es todo. Miren ahora cómo se notan las costuras. Ayer, el mismísimo Mario Silva, ese eterno conductor de la hojilla, salió en un video confesando lo que nunca pensó que tendría que admitir, que está sin recursos. Está raspando la olla. ¿Lo quieren más populachero todavía? Está mamando y sin amigos. Están reducidos y no saben cuánto tiempo más podrán seguir al aire. Esto después, por supuesto, de despotricar de Delcy, como todos los chavistas vienen haciendo últimamente. La hojilla. La letrina televisiva del odio junto al mazo del narco. Las columnas vertebral del hate. El programa que durante más de 15 años ha servido de cloaca para que el régimen escupa veneno en contra de la oposición, en contra de la disidencia, en contra de los periodistas independientes, en contra de cualquiera que se atreva a decir la verdad. ¿Se acuerda usted de ese programa? Yo espero que no. Pero ese mismo Mario Silva, que sí, estoy seguro que lo conoce, que llamaba traidores, vendepatrias, lacayos del imperio, etcétera, 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 a medio país, ese que destruía reputaciones con una sonrisa sádica mientras cobraba en dólares del presupuesto que le robaban al pueblo, ese mismo es el que ahora te sale con una carita de víctima diciendo esto. Entregarnos al imperialismo norteamericano es írrito y va contra nuestra Constitución. Hay que decirlo, sin temor ninguno. Por eso es que le digo, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar transmitiendo. No tenemos recursos, nos dicen trasnochados, y va a haber una campaña en contra de nosotros. Va a haber una campaña que me resbala, ¿saben? Me resbalan, te lo digo honestamente. Me resbala, no es la primera vez que yo no tengo enemigo chiquito, yo no tengo enemigo pequeño. Nosotros no tenemos, últimamente, y que lo diga aquí mi compadre, ¿verdad, compadre? Nosotros estamos reducidos, ¿saben? Sin recursos, prácticamente raspando la olla, ¿saben? Pero haciendo el trabajo. Ay, pobrecito. Y es que mientras él sembraba odio, división y miedo, mientras cobraba su sueldo millonario, escoltas, estudios, cámaras y hasta la plataforma Venezuela News pagada por Alex Saab, usted sabe que el ciudadano de Venezuela moría de hambre, los hospitales se caían a pedazos y millones huían del país que él supuestamente defendía, pero a punta de insultos. Y todavía lo sigue haciendo. Lo de insultar, no lo de defender el país. En el mismo video que usted vio, seguía hablando. Hablaba de imperialismo, de campañas en su contra, de violaciones de la Constitución. Le tiraba a Delcy, como si él no hubiera sido el primero que violaba todos los días los derechos de los venezolanos, pero desde un micrófono. Ahora el barco se hunde y él sale llorando. Estamos reducidos, sin recursos, prácticamente raspando la olla. ¿Quién sabe cuándo tengamos que cerrar? Yo le diría, bienvenido al mundo real, Mario. El mundo que tú ayudaste a crear con tu veneno de diario. El mismo mundo donde la gente de verdad vive raspando la olla desde hace años. Gracias a ti y gracias a tus jefes.
Pero te voy a pasar un datico, Mario, para cuando intentes montar este tipo de teatros y la lloradera no se te vean las costuras. El micrófono desde el que estás hablando vale $500, en oferta, por supuesto. Ese que estás usando. O sea, que ese micrófono que estás usando vale 1.500 sueldos mínimos de cualquier venezolano. Además, ese micrófono necesita un lifter, una consola o un potenciador para que funcione, que cuesta al menos $100 en un escenario barato. Un Cloud Lift, $100. Una consolita, ya empezamos a hablar de 250. El resto de los equipos no los he visto, pero puedo inferir que baratos no son. Así que moral para decir que estás comiendo un cable y que van a cerrar el programa no tienes. Yo te recomendaría algo, pero es mala idea porque seguirías diciendo estupideces en televisión. Vende los equipos. Con mucho menos del 10% puedes seguir saliendo al aire. Pero eso es simple victimización, porque esto no es un accidente. Es el chavismo comiéndose a sus propios propagandistas. Primero, bueno, lo sacan de Venezuela News, luego lo recortan de la hojilla en venezolana de televisión, y ahora, bueno, quien le pasaba el chequecito, suponga usted quién puede ser, que quizá ya no está libre y quizá ya no puede girar la plata, le corta el presupuesto. Yo lo celebro, porque mientras Mario Silva dice raspar la olla, hablando en un micrófono de $500, para seguir transmitiendo odio, millones de venezolanos sí siguen raspando la olla, pero para comer una vez al día. Una. Basado en lo que tú miras, en lo que tú comentas, con lo que interactúas y lo que disfrutas en YouTube, la plataforma nutre su algoritmo de manera tal que si tú haces clic en este video que te dejo por acá, la plataforma te va a colocar algo con información que te va a interesar y mucho. Así que te invito a verlo y a verme esta noche en el directo de Apolítico Live. Ya sabes, te dejo el link en la descripción y en los comentarios. Pasamos lista. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.